La palabra del Señor esta mañana. Abra su Biblia conmigo, por favor. Mateo capítulo 13, versículo 24. Mateo capítulo 13, verso 24. Hoy este mensaje que voy a compartir es uno de los mensajes que a veces uno como predicador no quiere o no es cómodo predicarlo, pero es un mensaje necesario para la edificación, la formación y el alineamiento del cuerpo de Cristo. Amén. Mateo capítulo 13, versículo 24. Cuando usted esté ubicado me da un buen amén. Y damos lectura a la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Leemos la palabra. Le refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino ¿quién? Su enemigo, y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también ¿qué? La cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho ¿qué? Esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, ¿hasta qué? Hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo, ¿en dónde? En mi granero. Aleluya. Vamos a dejar hasta ahí. En el capítulo 13 del libro de Mateo, nosotros encontramos 7 parábolas. Esas 7 parábolas son muy importantes y revelan los misterios del reino de los cielos y cubren desde el inicio terrenal del ministerio de nuestro Señor Jesucristo hasta el juicio final. Una parábola es una historia que contiene información terrenal, pero que siempre nos llevará y nos conducirá a obtener un mensaje celestial. Amén. Esta parábola es una de las más dicientes, pero también confrontativas que nuestro Señor y Salvador Jesucristo anunció cuando estuvo aquí en la tierra. La ciencia nos ofrece algunos datos importantes que debemos tener en cuenta. Y en esta parábola usted ve que se habla de 2 especies vegetales. Una llamada el trigo, que usted conoce muy bien, y otra llamada, ¿cómo? La cizaña. La ciencia dice que la planta del trigo y la cizaña, aunque son diferentes, pertenecen a la misma familia taxonómica. De hecho, en su apariencia, el trigo y la cizaña son muy parecidos. Pero como bien lo leímos, se deja ver quién es quién al final de la siega. Amén. Cristo hace un énfasis en que la cizaña y el trigo siempre crecen juntos. Y de hecho, al principio, cuando empiezan a brotar, son casi que indiferenciables. Es imposible diferenciar al principio el trigo de la cizaña. Y por eso usted ve
labradores, los ayudantes le dijeron, ¿será que vamos y lo arrancamos? Y él dijo, no, no sea que arrancando la cizaña, ustedes también arranquen ¿qué? El trigo. Y claramente eso tiene una connotación espiritual. Pero si nos vamos a lo natural, es muy lógico que se hiciera de esa forma. Porque resulta que las raíces de las plantas como el trigo y la cizaña son raíces que tienden a ramificarse de manera bastante amplia en el territorio donde se encuentran. Y de hecho, las raíces del trigo y la cizaña tienden a entrelazarse unas con otras. Esas raíces, pese a que las plantas no son iguales, tienden a tener lazos, a tener momentos de conexión. Y esos momentos de conexión llevan a que si usted arranca una mata de cizaña, posiblemente usted se va a traer una de trigo. Esta advertencia que Dios hace a través de la narrativa de esta parábola nos enseña y nos deja ver de que en este terreno, este campo que simboliza el mundo, nosotros vamos a ver que no solamente aquí hay semillas buenas, sino que también hay semillas malas. Y estoy hablando de la iglesia. Mucha gente creería que aquí en la iglesia solamente viene gente buena. Pero esta parábola nos deja ver que no solamente hay buenas semillas sembradas en este lugar que es un granero, sino que también hay malas semillas. Pastor, ¿y cómo yo sé si soy cizaña o si soy trigo? Créeme que cuando terminemos este mensaje, tú sabrás si eres cizaña o eres trigo. Y le voy a pedir un favor. El trigo sale por esta puerta, las cizañas salgan por allá atrás. Pastor, pero ¿no le parece que es un poco duro? No. Al final van a ser diferenciados. Si usted es trigo, lo invitamos a salir por aquí hoy. Y si usted es cizaña, lo espero allá en la puerta para saludarlo. La cizaña es una planta que en su crecimiento es completamente igual a la planta de trigo. De hecho, su color es muy similar. Nosotros podemos ver que hay algo que diferencia una planta y a la otra. Y quizás algunos de ustedes se incomodaron con esta solicitud que estoy haciendo, de que por aquí salga el trigo y por allá salga la cizaña. ¿Sabe por qué te incomoda? Porque la cizaña nunca se doblega. La cizaña siempre está erguida. Y que esté erguida es sinónimo de orgullo. Es sinónimo de que está vacía. Es sinónimo que no tiene peso encima. Cuando estoy hablando de que le hace falta peso a la cizaña, es que la cizaña tiene poco fruto. Pero el trigo, entre más fruto tiene, más se doblega, más se arquea, más se dobla. Eso quiere decir que cuando somos trigo y tenemos el fruto del Espíritu, más humildes somos. Nos es más fácil doblegarnos delante de las cosas de Dios. Nos es más fácil sujetarnos a Él. Y el peso que tenemos dentro, producto del fruto que Él ha determinado para nosotros, permite que usted y yo siempre seamos humildes. Yo sé que hay varios de ustedes que están diciendo, yo voy a salir por donde me dé mi gana. Dios mío. Esta parábola nos deja ver también cómo Satanás emplea métodos para dañar la obra de Dios. Y es que ahí leímos que vino un enemigo de noche y puso cizaña donde ya el buen labrador había puesto ¿qué? Trigo. Ahí está mostrando los planes de las tinieblas de infiltrar gente en las congregaciones, de traer gente que nunca viene
para ser fructífero, que nunca viene a arrepentirse, sino que vienen a la iglesia es para contaminar y para dar mal testimonio del evangelio ahí afuera. Estamos viendo que ambos crecen juntos, ambos están en el mismo lugar, pero claramente unos serán productivos, pero los otros serán improductivos. Pregúntale al que está a tu lado, ¿tú eres trigo o cizaña? No importa que ponga cara, mi hermano, pregúntele. Si no te responde, porque ya tú sabes lo que es. Muchas personas, sin darse cuenta, están formándose en la fila de la cizaña, viviendo un evangelio y un cristianismo falso, viviendo un evangelio acomodado, viviendo un evangelio sin fruto, viviendo un evangelio sin cruz, viviendo un evangelio sin sacrificio. Quiero decirle, amado hermano, que el evangelio no es color de rosa. El evangelio implica sufrimiento. El verdadero evangelio implica sacrificio. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Y qué? Tome su cruz. ¿Y qué? Y sígame. 3 pasos fundamentales que nosotros tenemos que tener en nuestra vida para poder decir que sí estamos viviendo un verdadero evangelio. ¿Quién de nosotros le gustaría llevar la cruz? Quizás usted con su bocota ahora puede decir, ¡yo! Sí, pero cuando te echen el leño ese encima, que te empiece a romper el cuero, tú vas a decir, pastor, yo como que me equivoqué. No. Esto no es para mí. El que quiera venir en pos de mí, dice, niéguese ¿qué? Niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo es ser capaz de decirle que no al pecado. Es ser capaces de gobernar nuestra carne. Es ser capaz de ir en contra de los deseos engañosos de la carne. Negarnos a nosotros mismos es, pese a que tenemos la oportunidad de pecar, nosotros le decimos que no a nuestros deseos carnales. Y todos los que estamos aquí tenemos deseos carnales. Si usted dice que usted no tiene deseo carnal, de pronto usted se murió ya y usted no se ha dado cuenta. Pero todos nosotros tenemos deseos carnales. Porque somos carne, tenemos una parte de nosotros que es carne. Y la carne tiene deseos que van en contra de los deseos del espíritu. Y dice la Biblia que entre ambos, entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu, hay una batalla. Los deseos de la carne, cuando alguien te hace algo malo, te dice, desquítate, págale con la misma moneda. Pero el espíritu te dice, no paguéis mal por mal. De manera que cuando nosotros queremos ser seguidores de Jesucristo, tenemos que aprender primeramente a negarnos a nosotros mismos. Cuando hablamos de negarnos a nosotros mismos, es ser capaces de soltar el plan del diablo y asumir el plan de Dios. El plan del diablo es que tú te acuestes con tu novia o con tu novio antes del matrimonio. Pero el plan de Dios es que tú llegues a ese estado puro, santo y sin mancha. Una relación de noviazgo que empieza fornicando termina adulterando. No podemos nosotros creer de que esos pecados se acaban el día que nos casemos. Hay mucha gente que dice, no, yo me caso, pastor, y ya legalicé mi polvito. Usted puede creer que está legalizando un polvo, sí, pero detrás de eso que usted cree que está legalizando hay iniquidad. Y viene un puente que se ha establecido en la vida espiritual de ustedes, en la que ya no están fornicando porque se casaron, sí, pero quedó una semilla puesta que tarde que temprano va a llevar al adulterio. De manera que si usted no quiere que le pongan los cuernos cuando usted se case, no se acueste cuando son novios. Ni amén, ni ayayay, ni uyuyuy, ni nada, ¿verdad? No sé, bueno, vamos a salir de ese tema. Porque se hace necesario negarnos a nosotros mismos para que Dios manifieste su plan perfecto en nuestra vida. Se hace necesario ser capaces de no querer satisfacer todo lo que se nos viene a la cabeza. Hay que aprender a hacer pausas.
Hay que aprender a detenerse y analizar si eso me conviene o no me conviene. Hay que ser capaces de detenerse y analizar qué me va a provocar esto en mi vida. Cuando tú actúas a la ligera, regularmente las cosas que hagas no serán en beneficio tuyo. Puede que al principio lo parezcan, pero tarde que temprano te van a causar grandes dolores y muchas lágrimas. No podemos estar actuando a la ligera. Hay que aprender a negarnos a nosotros mismos. Pero no hay manera de negarnos a nosotros mismos si no sabemos lo que Dios espera de nosotros. Usted no puede negarse a sí mismo, a menos que usted sepa qué es lo que Dios está demandando de usted. Si tú no sabes qué espera Dios de ti, ¿cómo lo vas a hacer? Cuando usted va a sacar la licencia de conducción, se supone que usted hace un curso de manejo. Y ponen un video donde a usted le muestran las señales de tránsito y le explican y le muestran qué significan las dos rayitas, qué significan cuando la línea está intermitente, qué significa el cosito ese que está así, qué significa el muñequito de los hormigueros. Todo eso se lo explican a uno cuando uno hace un curso. Pero si usted no ha tomado ese curso, sino que usted empezó a manejar, regularmente cuando usted vaya en la carretera, usted va a cometer muchas infracciones. Es por ello que todo cristiano tiene que aprender a leer la palabra de Dios, tiene que aprender a buscar información allí, tiene que aprender a recibir la revelación de parte de Dios a través de su palabra, porque de esa manera vamos a poder negarnos a nosotros mismos. Mucha gente quiere negarse a sí mismo basado en su propia moral. Pero dice la palabra en el libro de Isaías que lo que a nosotros nos parece santo, que a lo que a nosotros nos parece puro, para Dios viene a ser trapo de inmundicia. Hay muchas cosas que para nosotros es buena, pero para Dios no lo es. Ni siquiera llega al estándar de Dios. Hay mucha gente que dice, yo no le hago mal a nadie, yo no robo, yo no fumo, yo no mujereo, pero nunca reciben a Cristo y por eso se van al infierno. Les contaba el domingo pasado el sueño que tuve. Un sueño que hasta el día de hoy me tiene muy inquieto. Pastor, yo no lo escuché. Veas el video de la prédica pasada. Ahí está al principio. Empecé contando eso. Y les decía que al final del sueño yo pude recibir la revelación que solamente a través de Cristo nosotros somos aceptos delante del Padre. No hay otra manera de llegar al Padre sino a través de la sangre del Cordero, la cual nos limpia de todo pecado. Y dice la palabra, en lo que veníamos hablando, dice, niéguese a sí mismo. Y luego dice, tome ¿qué? Su cruz. Tomar la cruz no es ponerte una cosita aquí en el cuello. Tomar la cruz no es hacerte un tatuaje aquí en el brazo o por aquí o aquí en el centro de la nariz. Eso no es tomar la cruz. Tomar la cruz es saber que predicar este evangelio nos llevará a padecimiento. Es saber de que querer resplandecer allá afuera va a provocar que las tinieblas nos rechacen. Es saber de que cuando anunciemos la verdad, la gente no nos quiera escuchar. Es saber de que gente que tú amas se levantará en tu contra, aun cuando tú lo que quieres es el bien para ellos. Es saber que mucha gente que andaba contigo te va a empezar a menospreciar y te van a empezar a señalar porque tú no haces lo mismo que ellos hacen. Tomar la cruz es un peso que solamente se puede llevar y se puede tolerar cuando amamos hacer la voluntad de Dios. Cristo llevó la cruz por amor. Después de la golpiza que le dieron, después de haberle puesto la corona de espinas, de haberle dado tantos latigazos, ¿ustedes creen que él estaba apto para cargar ese madero? Claramente y físicamente no lo estaba. Pero ¿por qué fue cargando ese madero? Por amor a ti y por amor a mí. Él no fue cargando ese madero para que nosotros en estos días estemos comiendo bagre salado, ni para que estemos comiendo dulce, ni repartiéndonos dulces. Esos son temas meramente culturales, pero Cristo va más allá de eso. Cristo va más allá de la tradición. Cristo va más allá de la cultura. Cristo lo hizo todo por amor. Por amor lo hizo. Mire, si hubiese sido yo,
con el primer latigazo que me hubieran pegado y después que échate ese palo encima. Mi hermano, haz lo que tú quieras, pero yo no voy a cargar nada. Ahí me hubieran matado, pero yo no hubiera cargado nada. Después de esos latigazos, de escupirle la cara, esta semana estaba leyendo la palabra y me daba cuenta que cuando fueron a prender a Jesús, Jesús le dijo, ¿y cómo vienen ustedes a prenderme a mí ahora aquí como si yo fuera un bandido? ¿Por qué no me cogieron allá en el templo cuando les predicaba? ¿Por qué no vinieron a mí cuando estaba alimentando los miles? ¿Por qué no me cogieron cuando estaba haciendo los milagros? Quiere decir que esa gente que vino también para capturar a Cristo fueron testigos presenciales de toda la maravilla que Cristo había hecho. ¿Cómo después van a capturarlo? ¿Cómo después van a tratarlo como un bandido? Créame que cuando leí eso me rompí por dentro. Yo dije, o sea, Padre, que esta gente vio todo. Esta gente vio cómo tú trataste a Saqueo también. Esta gente vio cómo libraste a la mujer de ser apedreada. Esta gente vio cómo curaste a los leprosos. Esta gente vio cómo sanaste al paralítico de Betesda. Esta gente vio cómo le devolviste la vista a Bartimeo. Esta gente vio cómo tú predicaste la palabra. Pero al final decidieron que tú eras culpable. ¿Sabe? Hay mucha gente que en este tiempo está actuando de esa manera. Ellos ven cómo Dios cambia a la gente. Ven cómo Dios trata a la gente. Ven cómo Dios restaura hogares. Ven cómo Dios saca gente de la droga. Ven cómo Dios transforma al fletero, al sicario. Ven cómo Dios sana del SIDA. Ven cómo Dios todavía hace milagros. Ven cómo Dios ha cambiado sociedades enteras. Pero pese a eso, llega un día en que se endemonian y vienen en contra de la obra de Dios. ¿Y sabe qué es lo primero que manifiestan? Resentimiento hacia nosotros los pastores. Lo primero que hacen, ay, el pastor no me llamó. Ay, el pastor no vino cuando yo estaba mal. Yo estoy resentido con la iglesia. El hecho de que tú estés resentido con la iglesia te va a llevar a actuar en contra de la iglesia. Y quiero decirte algo, no hay nadie que pueda vencer la santa y gloriosa iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Así que más te vale a ti y a mí estar a favor de la iglesia y no estar en contra de la iglesia. La iglesia la han querido exterminar desde el primer siglo y no han podido ni podrán. La gente ve cómo Dios transforma las vidas. Ve cómo Dios hace milagros en ellos. Cómo Dios en muchos momentos los sanó. Pero llega un día donde hacen como estos que vinieron a capturar a Jesús. Ellos presenciaron todo, pero al final no valoraron nada. Hay que aprender a valorar la obra de Dios en nuestra vida. ¿Sabe? Mi pastor no está vivo. Pero yo muy a menudo cuando oro, le digo, Señor, gracias por lo que tú le hablaste a tu siervo Alejandro Ariza. Pero sobre todo, gracias porque él te obedeció. Porque ¿qué sería de mi vida si yo no estuviera en esta iglesia? Usted me puede ofrecer la iglesia que usted quiera. Esta iglesia yo no la cambio. ¿Sabe por qué? Porque aquí yo conocí a Cristo. Yo había ido a varios lugares. Nunca me había encontrado con Dios. No sé cuántas veces había pisado la iglesia de los muñecongos. No sé cuántas veces había ido ahí. Y yo llegaba y veía los manes esos así. Pero ninguno de esos muñecongos me cambió la vida. Ninguno de esos aparatos me perdonó los pecados. Ninguno de ellos dio su sangre por mí. Ninguno de ellos derramó su sangre para el perdón de mis pecados. Ninguno de ellos me sacó los demonios que yo tenía. Ninguno de ellos me sacó del alcoholismo. El único que pudo transformar mi vida fue Jesucristo. Y por eso estoy aquí todavía. Nunca se conviertan en enemigos de la iglesia. Cuando la gente quiere dejar de cargar la cruz, suele oponerse a la iglesia. No, yo no estoy de acuerdo con esas oraciones de madrugada, ¿por qué no quitan eso?
Pastor, pero venga acá, ¿por qué no hacemos otra cosa? Pastor, ¿y por qué no duramos nada más un culto de media hora? ¿Qué le parece a usted? Si tú quieres tener un culto rapidito, todos los días a las 6:59 aparece un curita en todos los canales que se llama El Minuto de Dios. Conéctate ahí. Eso es rápido, rapidito. Y esas oraciones bacanas. Gracias, Señor, por este día que ya pasó. En la noche que llega. Hay gente que se quiere congregar con ese curita. Adrian Rogers, uno de los predicadores que más admiro, dijo una frase un día. Él murió en el 2006, si no estoy mal. Y dijo una frase: si mi fe no me permite venir a la iglesia el domingo, mucho menos me permitirá entrar al reino de los cielos. Hay domingos en la mañana donde esta carnulla que está aquí no se quiere levantar. Está arropada. Está el aire acondicionado en 17. La morena que me acompaña, siempre calientica, abrazada conmigo. Y la carne me dice: no te pares. No te levantes. Llama al Cami que predique él. Allá también está Ale, está Simo. Esa gente predica bien. Tú puedes tomarte un domingo, tú también te lo mereces. Pero entonces ahí donde el hombre espiritual se pone de pie y dice: yo prefiero tomar mi cruz. Es allí donde me pongo de pie y digo: aunque el agua esté fría, yo me baño. Es allí donde, aunque haya hecho lo que haya hecho el sábado y haya recorrido medio departamento, me pongo de pie y digo: Señor, yo voy a llevar la cruz. Llevar la cruz nunca será fácil, pero siempre será satisfactorio cuando tú amas la presencia de Dios y cuando tú amas hacer la voluntad de Dios. Amén. Y dice, ojo, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Y al final, ¿qué dice? Padre, pero tú dices que te sigamos pese a que ya nos negamos a nosotros mismos, ya tomamos la cruz y pese a eso te atreves a decirnos que te sigamos también. Porque hay gente que se niega a sí mismo, a su manera, toman la cruz a su manera, pero no siguen a Cristo, ellos caminan por donde ellos quieran. Tener la cruz encima no significa que todo está bien. Hay que ir más allá. Hay que aprender a andar donde Él anduvo. Hay que aprender a pisar donde Él pisó. Hay que aprender a hablar como Él habló. Hay que aprender a obedecer como Él obedeció. Hay que aprender a someter nuestra carne así como Cristo la sometió. ¿Sabe? El camino que Cristo caminó fue un camino de santidad. Fue un camino de amor. Porque hay gente que tiene la cruz encima dándole garrotazo a otro con la cruz. Usan la cruz no para justificar a otros, sino para darle bate a la gente. Usan la cruz como un arma, pero no como un medio de redención. Usan la cruz como un símbolo que les da estatus religioso, pero que al final no salva a nadie. ¿Cómo estás usando la cruz? Es muy fácil tener un monicongo aquí guindado, pero es muy difícil. Y créame que cuesta negarnos a nosotros mismos, ponernos la cruz encima y de ñapa ir donde Él fue, seguir sus pasos. El camino que Cristo caminó fue un camino de sufrimiento, fue un camino de rechazo, fue un camino donde mucha gente lo calumnió. Fue un camino donde mucha gente le levantó falso testimonio. Donde Él hacía milagros y decían que lo hacía por Belcebú, donde Él estaba con los que más necesitaban y lo señalaban porque se sentaba en las casas de los cobradores de impuestos y se rodeaba de prostitutas y de gente que necesitaba escuchar la palabra. Cuando tú decides tomar este camino, hay que ser capaz de afrontar las críticas, hay que ser capaces de soportar que la que duerme contigo
un día se levante en tu contra. Hay que ser capaces que la mamá que te parió un día se levante contra ti. Hay que ser capaces de que el amigo que tanto ayudaste un día traicionó tu confianza. La Biblia no habla de que el evangelio es un camino de rosa. Y si lo dijera que el evangelio es un camino de rosa, recuerde que las rosas tienen puya. Recuérdelo. Hay rosas que usted ve bonitas y cuando usted la va a agarrar, ñau, se puya. Y yo no sé qué tiene la rosa, no sé qué tiene esa espina, pero parece que cuando uno se puya con eso se le inflama bastante. Pastor, ¿usted cómo sabe? Yo he ido un poco de entierro, mi hermano. Muchas personas se les ha olvidado que estamos en tiempos difíciles. Quizás a tu lado tú tienes una cizaña sentada. Quizás a tu lado hay una mata de trigo y tú no te has dado cuenta. No sabemos, pero hay alguien que sí sabe. Es el dueño de este campo y sus labradores. Más abajito, en Mateo 13:36, váyase ahí por favor. Nosotros encontramos la explicación que Jesús les da a sus discípulos, porque ellos quedaron impactados con esto. Y dice el verso 36, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es ¿quién? El Hijo del Hombre. El campo es ¿qué? El mundo. La buena semilla son los ¿qué? Levanten la mano las buenas semillas. Ay, las cizañas no vinieron hoy. De pronto nos están viendo por YouTube, ¿verdad? ¿Será? Menos mal que usted vino hoy. Hay hermanos que no vienen porque viven en otros países. Gloria a Dios por ello. Un saludo a mi hermano Paulo. Esta semana me llamó. Tuvimos ahí un tiempo bonito y les mandó saludos a todos. Él está en Italia y me dice, pastor, todos los días que veo pasar los aviones me entusiasmo y digo, ay Señor, ¿cuándo voy para Cartagena? Y les manda saludos a todos. Y entonces dice, voy a leer el 37, dice, el que siembra la buena semilla es ¿quién? El Hijo del Hombre, que es Cristo, ¿verdad? El campo es ¿qué? El mundo. La buena semilla son los hijos de ¿qué? Y la cizaña son los hijos de ¿quién? ¿Son los hijos de quién? Levanten la mano los hijos del malo. Oye, esta gente es buena. El enemigo que la sembró es ¿quién? El diablo. La siega es el fin y los segadores son ¿qué? De manera que como se arroja la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de ¿qué? Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que le sirven de tropiezo y a los que hacen ¿qué? Característica número 1 de la cizaña, siempre sirve de tropiezo y vive en iniquidad. La cizaña viene a la iglesia, se sienta, se aprende los coros, gozo, gozo, y usted lo ve que tiran pases y todo, y la cizaña levanta las manos, la cizaña ofrenda, la cizaña diezma, la cizaña habla en lengua, la cizaña dice amén, y por lo general usa Biblia.
Pero cuando llega el momento de mostrar el fruto, la cizaña siempre muestra su fruto malo. Hay gente que dice que la cizaña no produce nada. Y quiero decirle que eso es mentira. La cizaña sí produce. Pero el fruto que produce la cizaña es un fruto liviano de color negro que tiene propiedades alcaloides. Cuando en el pueblo de Israel estaban recogiendo de manera rápida trigo y cizaña, cogían a veces el manojo sin apartar bien, de manera que después iban y molían el trigo junto con la cizaña. Y cuando preparaban eso, preparaban la harina y luego de la harina preparaban los panes o las tortas, lo que fueran a preparar, las tortillas, y se comían eso. Todo el que se comía un fruto o una harina, que tuviera fruto de cizaña, siempre se enfermaba. Le daban náuseas, le daban mareo, le daba vómito. De manera que la cizaña, quiera o no quiera, su fruto siempre será malo. Usted lo ve que vienen a la iglesia, oran, cantan, tiran pase para aquí, pase para allá. Pastor, ¿y faltan largas? A veces. Pero ¿qué pasa? Que cuando llega el momento de mostrar el fruto, su fruto siempre produce mal. Su fruto nunca produce algo bueno. Cuando llega el momento de ser honesto, pese a que ellos han escuchado que hay que ser honesto, ellos manifiestan su deshonestidad. ¿Por qué, pastor? Porque esa es su naturaleza. Cuando llega el momento de ser misericordiosos, ellos no lo son. Cuando llega el momento de ser honrados, no lo son. Cuando llega el momento de tener prioridades entre las cosas de Dios y las cosas del mundo, la cizaña, aunque haya escuchado 1000 mensajes y a 1000 predicadores, siempre termina tirando para las cosas del mundo. El trigo es diferente. Usted ve que del trigo se producen muchas cosas. Del trigo, mire, yo estaba sacando la cuenta de las cosas que yo sé que se producen a partir del trigo y perdí la cuenta. Muchísimas. Muchas cosas buenas se producen de ahí. Si usted tiene años de estar escuchando la palabra, pero usted todavía vive en una condición de pecado, déjeme decirle que usted es cizaña. Pastor, pero cójala suave, no me ofenda. Yo no tengo la culpa de que tú estés en esa condición. Aquí se predica santidad cada domingo. Aquí se predica que hay que arrepentirse. Aquí se predica del amor de Dios, pero también se predica que Él es fuego consumidor. No podemos engañarte diciéndote que el próximo domingo traigan todas las llaves que quieran, que Dios va a dar llave de casa, Dios va a dar llave de carro, Dios va a dar llave de moto, Dios va a dar llave de avión, que los aviones no se prenden con llave. Y que ustedes trayendo llave y aquí yo soplando llave y echándoles aceite con la gamba brillante, pero directo para el infierno. Este domingo todos los que tengan la cartera vacía traiganla, que voy a orar por las carteras. Se va a acabar la escasez en las carteras. Usted ve que todas las carteras viejas que tienen las traen. La gente quiere eso. Pero no podemos estar aquí anunciando mentiras, ni engañándoles, ni llenándoles a ustedes el buche de embuste. Por eso predicamos la palabra. Y aunque muchas veces sea incómodo escuchar estas palabras, si tú las pones en práctica, estas palabras salvarán tu vida. Amén. Esta palabra te justificará. Hay que aprender que la cizaña no es que está en el mundo, ojo, está al lado del trigo. Están en el mismo campo. Pero hay una diferencia. Y es que les decía que el fruto de la cizaña es un fruto liviano. La cizaña no tiene una vida espiritual muy profunda. El fruto de la cizaña no tiene solidez, no tiene consistencia, de manera que usted siempre ve a la cizaña rectecita. Pero el trigo es diferente. El trigo entre más fruto tiene, y esa es la manera en que
los agricultores se dan cuenta, el trigo se tuerce hacia adelante. Y usted ve que el trigo, a medida que le va saliendo las espigas, se va saliendo hacia adelante y se va torciendo, porque el peso de lo que tiene dentro lo lleva a no mantenerse orgulloso, a no mantenerse en ímpetu. Hay mucha gente que cuando se le predica la palabra, lo primero que hacen es asumir una actitud de orgullo. Y eso impide que el Espíritu Santo haga una obra de transformación en tu vida. La primera vez que yo escuché la palabra de Dios, mi hermano, pareciera que el tipo que estaba aquí arriba predicando no era mi pastor, era un hermano llamado Mario Ramírez. Y cuando ese hombre estaba predicando aquí arriba, pareciera que le hubieran contado toda mi vida. Y yo decía, ¿y este man quién le habló de mí? Yo me sentía incómodo. Yo quería salirme a mitad de prédica. Yo decía, no, pero es que esto no es así. Porque yo estaba acostumbrado a vivir una vida donde decir mentira era lo normal, donde practicar el pecado era mi estándar. Pero cuando uno es confrontado por la palabra, claramente la palabra genera rasquiña. La palabra genera ardor en nosotros. La palabra genera que nos arda. La palabra genera que hayan cosas en nosotros que se incomoden. Pero si tú solamente te quedas en sentir ese ardor y no en permitir que la palabra limpie tu vida, créeme que vas a ser siempre cizaña. La cizaña está en medio de la iglesia. Ojo, Dios no permite que sus labradores la arranquen. Quiero preguntarte, ¿tú haces parte de la cizaña o haces parte del trigo? Y no quiero que te engañes a ti mismo. Si tú todavía vives en una condición de pecado y tu fruto es liviano, tu fruto te mantiene erguido, tu fruto te mantiene ahí orgulloso, sin cambiar de vida, siguiendo con 2 maridos, con 3 maridos, con 4 maridos, la samaritana te queda chiquita. Entonces, en ti no hay cambio. La palabra que se predica tiene que provocar cambios en nosotros. La palabra que usted viene a recibir aquí en la casa tiene que desencadenarse en acciones. El evangelio no es religión, el evangelio es cambio de vida. Yo no recibo palabra para llenarme de información teológica. Yo recibo palabra para tomar acciones de cambio en mi vida. Si yo entiendo que el adulterio es pecado, yo no tengo que vivir y seguir insistiendo en practicarlo. ¿Y saben qué es lo peor? Que saben que están mal y pese a eso se empeñan en presentarse delante de Dios en esa condición. Cuando uno no conoce la palabra, cuando tú nunca has escuchado, Dios es misericordioso y Él permite que tú vengas así. Pero después de haber tú escuchado la palabra e insistir en el mismo pecado, créeme que ya no serás evaluado de la misma manera. ¿Y sabe qué hace el diablo? Entre más pecas, más raíces echa dentro de ti. Vamos a salir de ahí, me quieren como matar con los ojos. Señor, ayúdame. La cizaña es hueca en sí misma. La cizaña produce un fruto, pero siempre su fruto es malo. Estamos en tiempos, mis hermanos, muy peligrosos. Esta mañana, mi hermana Luz Karine nos hablaba un tema muy importante. Y ella hablaba en parte de su mensaje de que debemos estar atentos a lo falso, porque estamos en tiempos donde lo falso abunda. El apóstol Pablo lo sabía y era una de sus preocupaciones, por eso en Gálatas, capítulo 1, en el verso 7, váyase ahí por favor. Gálatas capítulo 1, versículo 7. Ponme desde el 6 mejor para que entendamos un poquito más. El 6. Y dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo
para seguir un evangelio diferente. Versículo 7. ¿Qué dice el verso 7? No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Y esos que habla ahí no están allá afuera, están aquí adentro. Esos que está hablando ahí ya se bautizaron. Esos que están ahí toman la cena. Esos que están ahí diezman y ofrendan. Esos que están diciendo ahí, quizás están algunos sentados al lado tuyo. Y dice, quieren pervertir el evangelio ¿de quién? De Cristo. Sigue. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que anatema, sea maldito. En este tiempo mucha gente está pervirtiendo el evangelio. Le dicen a los hermanos, ay hermanos, ¿será que nosotros nos podemos tomar unos whiskycitos allá en mi casa sin embriagarnos? Ya usted sabe, para compartir entre hermanos. Claro, mi hermano, y si es chivarriga, mejor. Y entonces usted los ve que se encierran con los hermanos a tomar. Pero ya cuando están como 3:15 ahí, hermano, ya tomamos bastante. Hermano, pero Dios sabe que nosotros somos carne. Otro, sirva a otro. Y cuando usted los ve es haciendo toda clase de locuras. Nosotros los cristianos no debemos embriagarnos con nada. Pastor, y con chirrinchi tampoco. Vino decoroso tampoco. La embriaguez no es buena. La embriaguez lleva a cometer toda clase de desaciertos. Cuando las personas están bajo el efecto de esas sustancias, créame que no es espiritual, es 100% carnal. Amén. Pero también Pablo lo advirtió, y ya de manera más extensa, en la segunda carta a los Corintios. Váyase ahí conmigo, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Aquí lo advirtió de manera más extensa. Ay, hermano, yo puedo lanzar a mi hija de reina. Claro, mi hermano. Si Dios le dio a tu hija la belleza de la reina Esther. Acuérdate que Esther también participó de un reinado. Y buscan versículos para justificar su pecado. Cuando usted ande buscando versículos que se acomoden al deseo de su carne, usted terminará encontrándolo y errando la escritura. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Aquí Pablo lo dijo de manera más extensa. Dice, ojalá me toleréis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con sus astucias engañó a Eva, vuestros sentidos, ¿vuestros qué? Sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ojo, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en palabra, ay, el pastor Ricardo predica a veces feo, el apóstol Pablo también. Pues aunque sea tosco en palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado,
Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias recibiendo salarios para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso, por la verdad de mi Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria. Nótese cómo Pablo habla de cómo van a venir personas usando la astucia de la serpiente. En el verso 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros ¿qué? Vuestros sentidos sean ¿qué? De alguna manera ¿qué? Extraviados. Estamos en tiempos donde la gente quiere llevar un evangelio de 4 formas. Número 1, un evangelio liviano. Número 2, un evangelio libertino. Número 3, un evangelio permisivo. Y número 4, un evangelio sensacionalista. Cuando hablo de un evangelio liviano, es un evangelio con falta de profundidad. Un evangelio donde yo no me esfuerzo, pero Dios tiene que bendecirme. Un evangelio donde yo no ayuno ni oro, pero decreto, declaro y profetizo. Un evangelio donde yo me levanto a las 10 de la mañana y ayuno hasta las 12 del día. Un evangelio donde ya yo no hago vigilia. Y la Biblia dice, velad y orad para que ¿qué? No entréis en ¿qué? En tentación. Ese es el evangelio liviano que a la gente le gusta. Y para sustentar ese evangelio han pervertido la gracia de Dios. Ay, pastores, que estamos en el tiempo de la gracia. Sí, pero como has pervertido la gracia, terminarás en desgracia. Yo comprendo la gracia, soy amante de la gracia, pero entiendo que hay que vivir en santidad. Y que cuando uno vive en santidad, uno aprecia más la gracia de Dios. Ese evangelio liviano me lleva, ¿lo digo o no lo digo? A vivir un evangelio con pico y placa. Un domingo sí, un domingo no. Un viernes sí, un viernes no. Evangelio liviano. Cuando usted realmente es cristiano, repito, a usted no le cuesta venir a la iglesia, porque usted ama la casa de Dios. Amén. Un evangelio libertino. Pastor, ¿cómo así con un evangelio libertino? Un evangelio sin santidad, un evangelio que vive al acomodo. Cuando estoy con los mundanos digo malas palabras, y cuando estoy con los cristianos, amén, gloria a Dios, aleluya. Ese evangelio libertino es producto de la falta de comunión con el Espíritu Santo. Porque les decía días atrás que cuando uno anda con el Espíritu Santo, Él te incomoda para que tú no peques. Entonces, aunque tú tengas las ganas de correrle la mamá a alguien, el Espíritu Santo te dice, tranquilo, Bobby, tranquilo. Y entonces tú no se la mientas. Que aunque alguien te esté pagando mal y te esté traicionando, tú no pagas con la misma moneda, porque el Espíritu Santo te dice, a Cristo también se lo hicieron, no te preocupes. Que aunque te esté causando lágrimas, tú recuerdas la palabra que dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero también queremos vivir un evangelio permisivo. Un evangelio donde somos adictos a la aprobación. Un evangelio donde yo soy cristiano, pero mis hijos no se comportan como cristianos. Un evangelio donde yo vengo a la iglesia, pero en mi casa todavía se pone música secular. Un evangelio donde yo vengo a la iglesia, pastor, pero si mi hijo se quiere acostar con la novia en el cuarto, que se acueste. Eso es problema de ellos dos. No, pero la casa es tuya. Y sin darte cuenta, tienes un motel.
Y tú sabes quiénes habitan en los moteles, ¿verdad? Ahí no está el ángel Gabriel ni el ángel Miguel. Esa gente nunca ha ido al faraón. Ahí son los demonios. Esa permisividad nos lleva a nosotros a que la verdad que nos ha sido revelada no la compartimos de manera cabal con nuestra familia. Usted no debe permitir. Hay pastores que ya ellos cumplieron la mayoría de edad, ya eso no me corresponde. Mire, que lo hagan donde le dé la gana, pero en tu casa no. Porque entonces, después, tú quieres que en tu casa habite Dios, pero es que tú le abres la puerta al diablo. Decídete. ¿Quién quieres que habite? El evangelio permisivo nos lleva a nosotros a ver gente que está extraviada y no hablarles del camino de salvación. Ese evangelio permisivo nos ha llevado a nosotros a mezclarnos con las cosas del mundo. Mire, cuando tú realmente tienes identidad en Cristo, no es que tú vas a andar metido en una burbuja. Tú tienes que trabajar, tienes que manejar. Aquí no hay un carril especial para los cristianos. Usted maneja con todo el mundo. No hay empresas que solamente contraten cristianos. Usted va a tener que relacionarse con todo el mundo. Pero pese a eso, usted siempre marca la diferencia. No porque tú andes diciendo que eres evangélico, no. Tu conducta debe mostrarlo. Ese tema de la permisividad ha llevado a muchos hermanos a asumir el comportamiento, la actitud de mucha gente que está en el mundo. Y resulta que nosotros no los estamos influenciando a ellos, pero ellos sí a nosotros. No te dejes influenciar. No permitas que las cosas que ellos hagan se vuelvan naturales para ti. No es natural pecar. No es natural estar diciendo mentiras. No es natural ser deshonesto. Eso es lo que el diablo ha puesto. Y por último, un evangelio sensacionalista. Un evangelio que está basado en que se me erice la piel como amparito, pero que después sigo en el mismo pecadito. Después sigo igual. Un evangelio basado en que en un momento, ay, sentí la yequiná, pero después, como si nada. Tenemos que aprender, mis amados, que el evangelio es cambio de vida. Tú serás trigo cuando en ti se vea el fruto, cuando tu fruto sea bueno. Pero también, y termino leyendo lo que explicaba Jesús, el campo es el mundo. Pastor, yo primera vez que vengo a esta iglesia, aquí está la explicación para ti. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos de ¿quién? El enemigo que la sembró es ¿quién? El diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son ¿quiénes? Pastor, todavía no entiendo. Va a haber un día donde el Señor Jesús vendrá y nosotros nos encontraremos en los aires con Él y iremos al cielo con Él. Pero aquellos que han vivido como cizaña, aquellos que no han vivido dando buen fruto, serán cortados. Y nótese aquí que dice que la cizaña era echada ¿qué? En manojos. Quiere decir que mucha gente se va a perder. Quiere decir que más son los malos que los buenos. Hay que aprender, mis amados hermanos, que si queremos ser parte de esa cosecha que Él va a venir a buscar, nosotros tenemos que aprender a diferenciarnos. No por nuestra manera de hablar, no por los modismos que asumamos en la iglesia, no por la religión. Mire, la religión no salva a nadie. La religión no salva a nadie. El único salvador es Jesucristo. Si la religión salvara, Cristo no fuera necesario.
Pero el único que salva es Jesucristo. Quizás tú estabas viviendo como cizaña, pero Dios hoy te da la oportunidad que tú te acerques a Él. Él puede cambiar tu vida. Y quiero que tengas claro algo, Él quiere. La pregunta es, ¿tú quieres? ¿Tú quieres? No se trata de decir que sí con nuestros labios. Se trata de empezar a comportarnos como tenemos que comportarnos. Yo podría estar aquí el resto de mi vida predicándole a usted domingo tras domingo, haciéndolo reír, predicándole un mensaje liviano, un mensaje que los empodere, porque esa es la moda. Pero yo creo que hoy es un día muy especial, que nosotros recapacitemos cómo nos estamos comportando. Es solamente Dios y usted quien lo sabe. Pero le doy un consejo: sálgase de ese manojo de la cizaña, porque eso termina mal. Empieza a ser parte de la buena cosecha que Dios quiere venir a recoger a este mundo. Amén. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Una vez alguien me dijo: pastor, yo creo que yo nací para perderme. Me dijo: yo creo que yo soy un hijo de perdición. Yo le dije: ¿y cómo lo sabes? Y la persona me dijo: pastor, es que a mí me provocan hacer muchas cosas malas. Yo le dije: ay, hermano, imagínese que a mí también. ¿Cómo así, pastor? Y yo le dije: sí. Nuestra naturaleza carnal quiere hacer cosas malas, pero siempre nuestra naturaleza espiritual debe estar por encima. Y nuestra naturaleza espiritual es capaz, suficiente y completamente lo que nosotros necesitamos para poder vencer el pecado. Sí es posible vencer el pecado, pero solamente se hace a través de Cristo. Amén. Yo quiero que cada uno de nosotros cierre sus ojitos ahí donde está. Usted no necesita que nadie lo vea ahora. Nadie te va ahora mismo a decir nada. Pero es bueno que tú y yo nos acerquemos delante de Dios en este momento y presentemos nuestra vida. Que tú le digas: Señor, yo no quiero ser cizaña. Yo quiero que un día cuando tú vengas, tú me encuentres siendo trigo. Yo no quiero dar mal fruto, Señor. Yo no quiero ser cizaña, Señor. Hoy vengo delante de ti, reconociendo mi condición, reconociendo que muchas veces cometo errores, reconociendo que hay situaciones con las que estoy luchando, Señor. Somos el barro y tú el alfarero. Rompe este vaso y hazlo de nuevo. Pon en mí tu sello, Señor. Mira tu voluntad, moldeamos. Acércate al Señor en esta mañana. Abre tu corazón
No dejes que la ofensa y el orgullo te impidan ser ministrados. Yo siento el Espíritu Santo aquí en medio de nosotros. Yo sé que Él está aquí. Él está aquí esta mañana tocando los corazones. Él está aquí para hacer cirugías en el corazón de muchos. Hay corazones que estaban perdidos. Hoy van a encontrar el rumbo. Acércate al Señor. Acércate, acércate con todo tu corazón. Dios de los cielos, somos tu pueblo, a ti clamamos por un renuevo. Somos el barro y tú el alfarero, rompes el vaso y hazlo de nuevo. Dios de los cielos, somos tu pueblo, a ti clamamos por un renuevo. Somos el barro y tú el alfarero, rompes el vaso y hazlo de nuevo. Sentías bien pecando, pero hoy el Señor viene a tu vida y Dios está tocando la puerta de tu corazón y te está diciendo: hijo, tengo mejores planes para ti. Hay algo diferente. Has intentado muchas cosas para saciar tu vida. Has intentado muchas cosas para sentirte feliz. Has buscado el amor en mucha gente, pero no has hallado nada. Has hallado traición, has hallado desprecio, has hallado que no te valoren. Pero hoy el Señor, ese que sí te valora, pastor, ¿y cómo sé que Dios me valora? Dios entregó su Hijo por ti. Si no lo hubieras valido, Él no lo hubiera entregado. Pero Él dijo: tengo que salvarlos. Y por eso dio lo más valioso. Por eso Él dijo: tengo que salvarlos. Ellos son mi creación. Los hice a mi imagen y semejanza. Y no voy a dejar que Satanás los haga perderse. Es por ello que Él envió a Cristo. Es por eso que Él lanzó el salvavidas.
Pero hay mucha gente que se ha estado ahogando y no ha querido agarrar ese salvavidas llamado Cristo Jesús. El único salvavidas, el único que puede cambiar tu vida, el único que puede transformarte. Él es el único. Hoy hay gente que tiene que decidir dejar de estar erguido como la cizaña, lleno de orgullo y creyendo que en su vida todo está bien, pero el fruto que tienen por dentro es un fruto hueco, un fruto malo. Hay que aprender a doblegarse como el trigo. Doblégate como el trigo en esta hora. No estoy hablando de que te encorves, te estoy hablando de que doblegues ese corazón orgulloso, donde tú crees que tú no necesitas nada porque todo está bien, que puedes seguir en el mismo pecado. Pero Dios te está diciendo hoy, doblégate. Doblégate. Dios te está diciendo hoy, acepta tu condición y sal de ella. Uno no cambia aquello que uno no reconoce. Hay gente que hoy tiene que reconocer que así como va, su vida va rumbo a la perdición, pero que usted necesita a Cristo. Delante de Él no podemos mentir. Podemos asumir la apariencia del trigo. Podemos asumir la manera como el trigo crece, pero habrá un día que revelará nuestra verdadera condición y nuestra naturaleza, y ese día está cercano. Yo no sé usted, pero yo no quiero hacer parte de ese manojo que va a ir al fuego. Yo quiero que Él me ponga en su granero. Si tú quieres que Dios te ponga en su granero, si tú quieres que te recoja con la buena semilla, si tú no lo has aceptado, haz esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, yo te necesito. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Renuncio a mi pasada manera de vivir y te entrego mi corazón de una vez por todas. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador, y de ahora en adelante yo quiero vivir para ti. También había gente que ya había aceptado al Señor, pero estaba viviendo en liviandad, estaba viviendo en libertinaje, estaba viviendo en ese evangelio cómodo, en ese evangelio inestable, en ese evangelio pico y placa. Salga de eso. Dios tiene cosas mejores. Dice la palabra que el Espíritu nos anhela celosamente. Hay gente que hoy tiene que decidir darle un rumbo diferente a su vida cristiana y dejar de estar viviendo en la comodidad, en un sofá llamado religión. Se sienten cómodos de domingo en domingo, pero Dios quiere que hoy tú te levantes. Él quiere que te niegues a ti mismo. Él quiere que tú tomes su cruz y Él quiere que lo sigas. Hay que decidir hoy. Señor, hoy presento la vida de todos mis hermanos delante de ti. Presento el trigo, pero también presento la cizaña. Y sé que juntamente tú permites que crezca. Pero yo te pido, Señor amado, que el trigo no perezca nunca, que la cizaña no lo ahogue, y que más sea el trigo que se recoge en esta casa que la cizaña.
Queremos ser una iglesia, Señor amado, que agrade tu corazón. Como queremos agradar tu corazón, nosotros haremos todo lo necesario para poder sacarte una sonrisa, Señor, todos los días con nuestra manera de vivir. ¿Sabe? Yo tengo un deseo de orar por ustedes, uno por uno, si fuese necesario. Pero hay cosas que son entre tú y Dios. Voy a dar un minuto más porque hay gente que todavía no se ha doblegado. Doblégate delante del Señor. ¿De qué te ha servido el pecado? ¿De qué te ha servido estar como estás? ¿De qué te ha servido seguir insistiendo en lo mismo? Y puede que tú sientas una supuesta felicidad, pero debes entender que lo que hoy día es dulce, llegará el momento en que será más amargo que la hiel. Porque el pecado al principio es dulce, pero al final es horrible. Decídete esta mañana. Entrégale tu vida a Cristo. Él quiere cambiarte por completo y no a medias. Gracias, Señor. Toca las vidas, Padre. Dale fuerzas al que siente que no tiene. Llena los corazones de aquellos que en medio de la confusión todavía, Señor amado, no se han decidido. Toca sus vidas. Tú eres quien pone el querer y el hacer, Señor, según tu buena voluntad. En el nombre de Jesús. Levante sus manitos ahí, dele gracias a Dios. Dile gracias por hablarme, Señor. Gracias por confrontarme. Gracias, Señor, porque sé que lo haces por amor. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Démosle un aplauso. Gloria a Dios. Recuerde, ser cizaña es fácil, pero al final siempre te lleva a vivir de una manera equivocada. Ser trigo a veces no es muy cómodo y cuesta, pero ser trigo es lo que nosotros necesitamos. Amén. Vamos a ofrendar en esta hora. Quiero que cada uno de los que ha dispuesto en su corazón darle al Señor